Este es mi nuevo computador. Estoy volviendo a las sendas antiguas. Parece que de repente me acomoda más el cuadernito que el computador. Hay una diferencia importante, muy importante, entre una cultura cristiana y cristianismo. Una cultura cristiana y cristianismo. Nosotros vivimos acá en Occidente en medio de una cultura cristiana, o por lo menos los restos de una cultura cristiana. Más bien, lentamente, de a poco, se ha ido cambiando esta cultura cristiana por un cierto humanismo cristiano. Se han ido quedando algunos principios de la cristiandad en las leyes, en los hábitos, en la forma de vivir, en el respeto por las personas, pero se fueron con el tiempo desdibujando. No era así en el cristianismo verdadero, sino que van quedando algunos restos de lo cristiano, pero ciertamente hay una tremenda diferencia entre esta cultura cristiana de ser verdaderamente cristiano. Mucha gente está engañada y no sabe esto que acabo de decir. Y ellos forman parte de una cultura cristiana, de un modo, en cierta cantidad de cosas de ser, pero no son cristianos y están engañados. Participan a lo mejor incluso de una congregación protestante, o la mayoría de las veces de alguna iglesia, participan en alguna iglesia católica, yendo los días domingos a una misa o a otros actos, o incluso forman parte de un partido político con ciertos principios cristianos, pero no es nada más que eso. Ellos están engañados pensando que eso es ser cristiano. Incluso se dice que en nuestros países, en Latinoamérica, son mayormente cristianos, pero no es así, sino que ellos tienen una cultura cristiana, pero que en ningún caso es ni salvífica, ni finalmente le va a hacer bien a los países. Es sencillamente una cultura. Pero esto no es nuevo. He estado leyendo la historia del cristianismo en los primeros 500 años, y más o menos en el siglo V, es decir, los años 400 y tantos, había una pregunta, y esa pregunta es: ¿sobrevivirá el cristianismo a la crisis que se estaba produciendo en ese momento? El cristianismo se desarrolló durante los primeros 500 años de una manera muy importante, muy impresionante, pero después de los 500 años vino un bajón muy importante en el cristianismo, y ya ahí entre los años 400 y tanto, esa es la pregunta: ¿sobrevivirá el cristianismo? ¿Y por qué decían eso? Porque habían muchas situaciones. Uno cree que fueron solamente en el pasado, pero también ahora se repiten estas situaciones. ¿Cuáles eran más o menos las situaciones que hacían que se preguntaran los líderes o cualquier persona que estuviera pensando si es que iba a sobrevivir realmente
el cristianismo en ese tiempo. Por un lado estaban los pueblos bárbaros, los godos y los visigodos, especialmente en esos años, y pueblos asiáticos también, que empezaron por el norte de Europa y por el norte de Asia Menor. Empezaban ellos a querer conquistar los terrenos, los territorios, que ya eran cristianos, y ellos traían, por supuesto, sus costumbres y sus religiones paganas, llenos de dioses, costumbres, supersticiones, etc., que ya intentaban tocar a la iglesia, al pueblo de Dios. De alguna manera lo infiltraban, y eso ponía en problemas a la iglesia, porque muchas costumbres se iban, de estos bárbaros, de estos paganos, iban infiltrando la iglesia de tal manera que la pureza del Evangelio, la pureza de todo lo que Dios había instruido a través de los apóstoles y de Jesús, se iba perdiendo, se iba complicando. Hoy día no tenemos una invasión bárbara, no tenemos esa clase de invasión, pero sí hay una invasión de la gente que vive en el mundo alrededor de la iglesia. Es una invasión, de todas maneras, es una invasión pagana, es una invasión de principios, de conceptos que están fuertemente, y quizás más que, por supuesto, más que en esa época, porque hoy día existen los medios de comunicación. Son medios de comunicación masiva. En ese tiempo era de cara a cara, palabra a palabra, esa comunicación del paganismo. Pero hoy día es a través de los medios de comunicación y también en las conversaciones, etc. Así que la iglesia, el pueblo de Dios, de alguna manera también está presionado por esta barbarie, por este paganismo. Habían en ese tiempo rivalidades entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. En ese tiempo, ya los años 400 y tanto, ya se estaba perfilando el papado. Ya uno de los principales centros de autoridad eclesiástica era Roma, pero también estaba en Oriente todo el imperio bizantino, y con Constantinopla como su capital, y habían otros centros, un centro de Alejandría, de Antioquía, etc. Pero había rivalidades muy, muy potentes entre la autoridad eclesiástica. Los obispos que estaban en Roma ya tenían diferencias serias con los obispos del Oriente. Y hoy día existe eso también. Nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que en la iglesia hoy hay rivalidades. Da a veces temor de escuchar cómo se tratan unos con otros, especialmente los liderazgos de la iglesia. Unos hablan pestes de los otros, hiriendo de esta manera al cuerpo de Cristo. Hoy día existe eso. No es cosa del pasado, pero hoy día también existen rivalidades, disensiones, luchas entre pastores, y la Iglesia Católica, etcétera, etcétera.
habían muchas, en ese tiempo también habían herejías. Había mucho lío con herejías, especialmente muchas que tenían que ver con la persona de Jesucristo. Algunos pensaban que Jesucristo era en realidad solo Dios y que estaba usando una carne humana, un cuerpo humano, para manifestarse acá. Otros decían, no, en realidad es un superhumano que ha recibido a Dios para manifestar lo de Dios. Herejías importantes. Y lo que era la verdad era que Jesucristo era Dios, totalmente Dios y totalmente hombre. Hay muchas cosas teológicas que se pueden enseñar al respecto, por qué es así y por qué tiene que ser así, pero el cuento es que había muchas herejías y hoy día también hay muchas herejías. Hay muchas cosas que se dicen. Si no, observemos algunas iglesias fundamentalistas en algún tiempo que hoy día uno no sabe qué pensar. La iglesia anglicana, la iglesia luterana, realmente uno ve y escucha lo que han ido decidiendo y realmente uno dice, esto es una herejía. O sea, todo lo que tiene que ver con el rol de la mujer, todo lo que tiene que ver con incluso hay curas homosexuales, hay iglesias, etcétera, que a través de razonamientos, porque la herejía no nace así como porque así nomás, sino que nace de razonamientos, de una cierta lógica que se tuerce y que va finalmente a decir algo que no es la verdad. Hoy día estamos también con muchas cosas respecto de la verdad. Hay muchas cosas herejes que presionan la iglesia. Algunos creen una cosa y otros otras. Hubo, y yo creo que a nosotros se nos pasó, pero no sé si en otras iglesias ya todavía está el tema, pero el tema de la profecía. El tema de lo profético nosotros lo entendemos y queremos que el Señor nos dé palabra profética. Pero una cosa es eso y otra cosa es prácticamente exaltar la profecía para todas las actividades de la iglesia y de cada persona. Y nosotros pasamos un tiempo, ¿verdad?, diciendo entre nosotros, incluso tuvimos que poner al margen de nuestra congregación un hermano porque estaba siendo usada la profecía como un instrumento de perjuicio para la iglesia. Entonces, de repente estaban habiendo estas situaciones no verdaderas que se consideran herejías. Y por otro lado, también en ese tiempo había una mundanalización del clero. Dado que los obispos y las autoridades de la iglesia tenían bastante poder, estaban muy cerca del poder estatal, etc., el clero de vez en cuando empezaba a ser como muy terrenal, muy carnal, amigos de la mucha comida, de las mujeres, del dinero, de la política, de tal manera que de alguna manera el clero, las autoridades estaban desviándose. Esa era la situación.
Y hoy día yo creo que también de vez en cuando escuchamos de ciertas desviaciones. Sin ir más lejos, se dice que Juan Pablo I, el Papa que duró un año y se murió, dicen que fue un asesinato o no asesinato, pero el cuento es que él estaba tratando de limpiar algunas situaciones que tenían que ver especialmente con el banco ambrosiano, que es el banco de la iglesia en Roma. Había mucha plata turbia. Incluso el Papa Francisco está tratando de hincarle el diente a esa situación también. O sea, hay vientos de lo mismo. Y entonces la pregunta es, ¿sobrevivirá el cristianismo? El verdadero. No la cultura cristiana, sino el verdadero. La respuesta es sí. La respuesta es que sí. Y no solo sobrevivió en los años del siglo V en adelante, sino que continuó expandiéndose. Se expandió por el oriente hasta la China y por el occidente hasta Inglaterra. ¿Y cómo? Porque Dios siempre tiene un remanente. Y en esos tiempos se constituyeron los monjes. Los monjes eran cristianos que al darse cuenta de esta pérdida de dirección de la iglesia, de esta mundanalización de la iglesia, ellos tomaron la opción de apartarse, de salirse de este mundo corrupto que ellos estaban viendo. Y empezaron fuertemente, y ahí nosotros tenemos muchas historias de monjes anacoretas, monjes que se iban y vivían en cuevas, lejos del mundo. Ellos no querían saber nada del mundo y se aislaban. Ellos estaban como en un extremo en su manera de vivir. No querían saber nada del mundo, querían solamente vivir en una relación con el Señor sin otra contaminación. Otros no se fueron a cuevas ni a montañas, sino que crearon monasterios. Y ahí venían cristianos, hombres, y también monasterios para mujeres que querían apartarse del mundo y vivir intensamente el cristianismo. Había un remanente, y fueron esos monjes que el Señor usó, monjas y monjes, que el Señor usó para mantener la pureza de todo lo que Él nos había revelado al mundo. Un remanente. Gente que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y ellos, por amor al Señor, tomaron una dirección. Hay un remanente. Nosotros ¿somos un remanente? Bueno, debemos serlo. Eso es lo que queremos en las comunidades cristianas. Queremos ser un remanente de Dios. Queremos que la pureza de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, observarlo profundamente. Tenemos que darnos cuenta que hoy día muchas congregaciones, muchas iglesias, en cualquier sector, católicos, protestantes, se vive una cultura, pero no
una cultura cristiana, pero no un cristianismo en serio. En serio. Pero nosotros queremos ser serios. Es una de las razones de ser de las comunidades. Queremos guardar, observar, obedecer y practicar todas las cosas concernientes a lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Menuda obra. Pero tenemos que animarnos unos a otros para que así ocurra. Así que una de las pretensiones, una de los cimientos de nuestras congregaciones y de esta congregación es ese: ser portadores y vivir la verdad. Y la segunda es tener un sentido de familia. Tener un sentido de familia o casa de Dios. Porque podríamos no les dije, yo sabía que iba a pasar esto. Es que aquí no tenemos el wifi, no alcanza por acá. Entonces está aquí. No sé, no le traicionó la tecnología. Quiero leerles este pasaje que está en Efesios 4. Dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte de la familia de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo, por amor, los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu Santo les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la palabra, cuando subió al cielo llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. ¿Pero qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos, como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurren a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia.
Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Cuando la gente se convertía en los primeros siglos, ellos entendían fácilmente que después de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, después de ese acto de fe, ellos se bautizaban. Y cuando se bautizaban, ellos entraban a ser parte de la familia. El concepto de familia era natural. En Grecia y en Roma, el concepto de familia era así, era natural. Esto de la familia en que había un pater familia y después la esposa, los hijos, etc. Los abuelos, todo estaba. Esa estructura de la familia era muy de Grecia y de Roma, y está donde llegó la iglesia primeramente, ¿no es cierto? Tenían ese concepto de familia. Cuando las personas se convertían y se bautizaban, entraban a ser parte de una familia. Ese concepto es muy importante. Así que los derechos y los deberes que tenían, el cumplimiento de la disciplina que tenían, estaba directamente relacionado con el concepto de ser parte de un cuerpo, ser parte de una familia. Eso se ha perdido bastante. Nacieron iglesias donde la gente asiste. Dice, yo soy parte de este cuerpo, soy parte de esta asamblea, pero el concepto de familia, de cercanía, de conocimiento, se ha ido perdiendo. Y hay muchas congregaciones, hay incluso congregaciones protestantes y también congregaciones católicas. Las parroquias son lugares donde hay una asamblea, donde se proclaman muchas cosas que tienen que ver con el reino de Dios, pero las personas no son una familia. Se conocen superficialmente, pero no son una familia. Eso no era así al principio, sino que había un concepto muy fuerte de pertenencia de los unos y los otros. Cuando estaba mirando estos aspectos, si quieren ustedes hagan el ejercicio en sus computadores y pongan en esas Biblias digamos, que aparecen, en la búsqueda se pueden poner unos y otros. Coloquen unos y otros. Y van a aparecer más de 60, al menos, 60, 80, quizás más, pasajes donde aparecen unos y otros. Los unos y los otros. Se van a dar cuenta de que este concepto de amistad, de relación, de intensidad de la relación era muy importante. Hay una historia que leí que tiene que ver con la emperatriz Eugenia. ¿Quién será esta emperatriz Eugenia? En el siglo XIX, en París, en Francia, gobernaba un emperador, el emperador Napoleón III. Y su esposa se llamaba Eugenia, una hermana cristiana. Ella era muy cristiana. En el siglo XIX hubo varias pestes
una de las pestes que azotó Europa y Francia en consecuencia fue el cólera. Mató pero muchísima gente. No se conocía el germen ni muchas de las medidas que hoy día existen, de tal manera que la mortandad era pero muchísima. Y esta emperatriz, la emperatriz Eugenia, salió a... Mucha gente colaboraba en los hospitales. Y la emperatriz Eugenia salió con otra religiosa, con otra monja, a un hospital a atender enfermos. Entre medio, imagínense, el cólera, la fiebre, las náuseas, los vómitos, la diarrea, etc. Y no era cuestión como hoy día de bajar una tecla y que se va todo por la taza del baño, sino que en ese tiempo la cosa era bastante distinta. Así que era la podredumbre, el olor y todo eso era bastante nauseabundo. Pero Eugenia, esta emperatriz cristiana, salió con otra monja y ella estaba atendiendo a un hombre que estaba en pésimas condiciones, y después de limpiarlo, curarlo, consolarlo, etc., el hombre, que ya apenas como que veía, estaba muy moribundo, le dijo: bueno, gracias hermana. Entonces la religiosa, la monja, le dijo: Monsieur, señor, le dijo, usted no sabe quién le ha brindado cuidados, es la emperatriz Eugenia. Y entonces la emperatriz le dijo: no le diga nada. Usted no sabe lo importante que para mí es que él me diga hermana. Déjelo que me diga hermana. Es una bendición para mí. Seguramente esa señora, la emperatriz, entendía el concepto de familia, el concepto de ser unos y los otros, el concepto que Dios nos reúne, nos hace hermanos para servirnos unos a otros. Así que nosotros somos familia y aprendemos y practicamos las cosas de Dios. Nos adoctrinamos, o debemos adoctrinarnos, debemos conocer. Y hermanos, esta reunión dominical no es suficiente para conocer las cosas de Dios. Hay que ir a otras circunstancias. Y esa otra circunstancia es el grupo casero. Todo esto que les he dicho es para introducir el grupo casero, la iglesia en casa. ¿Por qué es así? Porque si no recuperamos esa instancia de trabajo, de relación, lo vamos a pasar mal. Y nosotros necesitamos, porque es básico que nosotros guardemos las cosas que Cristo nos entregó y las practiquemos, pero para guardarlas y practicarlas hay que conocerlas. Y por otro lado, para que tengamos en nosotros el concepto de familia. Nosotros tenemos que conocernos y ser conocidos. Yo quiero conocerte, tú tienes que conocerme. Pero no podemos hacerlo todos, con todos, sino que grupos más pequeños, grupos de hogar. Hay que conocerse. En el grupo casero tenemos que conocernos, conocer quién es la otra persona, qué hace, con quién vive, dónde vive, tiene hijos, no tiene hijos, tiene sus padres, cómo están sus padres, cómo está su matrimonio, etc. Tenemos que conocer. Los hermanos pueden allí
después de conocerse, expresarse mutuamente sus problemas. En el grupo casero, donde estamos estrechando relación, donde podemos conocernos cercanamente unos con otros, nosotros podemos decir: tengo un problema. Tengo un problema. Me duele aquí, me duele acá, estoy preocupado por esto. Mi hijo hizo esto otro. Mi hijo, mi hija no me obedece. Está juntándose con los de este y otro ahí en el sector donde vive, en el colegio. O tantas otras cosas. Mi jefe no me quiere. A mí me quiere, gracias a Dios. Pero a veces el jefe no te quiere. Y eso, es doloroso, porque uno llega en la mañana. ¿Qué pasará durante el día? En fin, podemos, en el grupo casero, donde podemos expresar mutuamente nuestros problemas, conocernos, asistirnos, atendernos, prestar oídos. También los hermanos pueden confesarse mutuamente sus faltas, sus pecados. Nosotros hemos perdido la confesión. Y la confesión es sana. Es muy sanadora. ¿Quién es mejor que el otro? ¿Quién no tiene pecado? Al escuchar, yo una vez, una de las veces que le expresé en confesión a un hermano, de verdad yo tenía un poco de temor, tenía un poco de vergüenza, pero estaba empujado a hacerlo, porque sentía que tenía que librarme de aquella situación. Y bueno, tenía la idea de que mi hermano me iba a decir una serie de cosas así: bueno, pero mira, está bien, ok, pero ahora tú tienes que hacer A, B, C y D para que se pase este pecado tuyo y todo. Bueno, pero de todas maneras lo dije. Y ese hermano lo que me dijo es: que el Señor te bendiga. Yo he hecho 10 veces más que lo que tú me estás diciendo. Está en paz. Nos abrazamos, oramos juntos, y eso fue la confesión. A veces tenemos el concepto así como de la confesión tipo iglesia católica. Un poco que uno va así arrastrando los grilletes frente a uno que tengo que decirle así tiritando que hice tal cosa, a ver qué es lo que me dicen. Pero no, la confesión no es. La confesión es unos con los otros. Y nadie, o por lo menos maduramente, nadie va a establecer una sanción del Olimpo por tal y cual cosa, sino que sencillamente vamos a compartir nuestras faltas, nuestros pecados. Tenemos que ejercitarnos en la confesión. Hermanos, evangelizar es sencillo. Lo hemos perdido. Yo tengo que confesar, lo he perdido. Lo he perdido, ¿por qué? Porque no he visto el resultado. Yo le hablo a mis colegas en el hospital, yo le hablo a cuánta gente tengo al lado. No he visto últimamente, aunque un par sí, de conversiones. Pero no importa, sigamos. El grupo casero es un grupo para partir, para traer al amigo, traer al colega, invitarlo. Si quiere, bien, si no, no vendrá. Pero es un grupo de amor, es un grupo donde las personas pueden ver a Cristo, ver lo de Cristo. Si no, no tienen ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. Amén. Así que tenemos que orar mucho y decir: Señor, danos nuevos hermanos. Señor, danos discípulos. Danos personas para amar en tu nombre. Iván Baker nos aconsejaba tener una lista, hacer una lista. Lo hemos dicho acá también nosotros. Hagamos una lista.
de las personas por las cuales estamos trabajando. Y veamos esa lista, oremos. Nos vamos a sorprender, estoy seguro. Porque el Señor respalda su palabra. Bueno, hermanos, los incentivos, como dice el papelito que estamos recibiendo, el boletín, los quiero motivar. Vayan pensando seriamente, si no están participando, en participar en grupos caseros. Si el Señor pone en tu corazón como matrimonio, abre tu casa. Queremos que eso ocurra en esta congregación. Estamos seguros que esa es la voluntad de Dios. Ahora, a veces uno entiende la voluntad del Señor, pero otra cosa es hacerla. A veces cuesta un poco, pero en el nombre del Señor lo vamos a hacer. ¿Estamos juntos en esto? Amén. Amén.